Gracia y paz, amados hermanos. Nos encontramos nuevamente grabando un vídeo desde Brasil. Y en este caso quiero grabar este vídeo en respuesta a una pregunta que nos llegó el otro día por correo electrónico. Alguien me preguntaba si en las iglesias reformadas había habido en alguna ocasión manifestación demoníaca. Es verdad que cuando nosotros hablamos de manifestación demoníaca o de liberación o expulsar demonios, es muy común ver eso únicamente en los sectores más carismáticos dentro del pueblo evangélico. Sin embargo, cuando nosotros miramos la historia, han habido relatos de posesiones demoníacas y expulsión de demonios también en el contexto de la iglesia reformada. Hay una gran diferencia. En esos contextos, a lo largo de la historia, nunca se habló de cultos de liberación, como organizar un día en el que se traen o vienen personas cargadas de demonios y allí son liberadas. Sin embargo, relatos de grandes teólogos, de buenos expositores y buenos pastores en sus biografías muestran que esporádicamente alguna ocasión tuvieron alguna experiencia con el tema de personas poseídas, pero siempre mostraron que por la gracia de Dios, predicando la palabra o sobre todo a través de la oración, Dios manifestó su gracia y poder trayendo libertad a esas personas cautivas. Así que si bien es cierto que no es algo ni siquiera que se busque dentro del contexto reformado, el hecho de que se manifiesten demonios, y tengo que mostrar una cosa muy claramente, no veo la gracia en aquellas personas que es algo que desean. Es últimamente común ver personas que quieren hacer un cierto espectáculo. Yo no sé si quieren mostrar que tienen algún poder o mostrar que tienen alguna unción especial, o no sé si las personas disfrutan del espectáculo, pero yo no veo la gracia en aquellas personas que organizan esos cultos de liberación y ver personas sufriendo en ese momento y ver personas que se doblan, que se retuercen, y esa especie de espectáculo que muchas veces simplemente es puro show. La verdad es que cuando esas cosas pasan de verdad no es nada agradable, no es nada divertido, normalmente no ha sido algo organizado y usualmente nadie tiene ganas de sacar el teléfono para grabar la liberación. Pero no es algo que únicamente pase en el contexto carismático, si bien es cierto que en otros contextos pasa de manera muy esporádica y usualmente nadie organiza un culto para ello. Pero, dicho esto y respondiendo a esa pregunta, yo tengo que recordarles que hay algo mucho peor que una posesión demoníaca. Y algunos pensarán, ¿pero qué puede haber peor que una posesión demoníaca? ¿Qué puede ser peor que una persona esté poseída por demonios? ¿Qué me dirían ustedes si les digo que en el relato bíblico el propio Señor Jesucristo hablaba de alguna forma de alguien que podía ser liberado de sus demonios, pero que si esa persona seguía sin Cristo, si esa persona no tenía dentro de sí al Espíritu Santo, podrían volver a venir demonios y esta vez muchos más y peores? Así que yo quiero decirles que hay algo peor que la posesión demoníaca. Y lo que es peor que la posesión demoníaca es la falta de conversión. Porque ¿de qué serviría que una persona, imagínense una persona queda libre de sus demonios, pero acaba yéndose al infierno, a la condenación eterna por causa de sus pecados, por haber vivido una vida de espaldas a Dios, por no haberse arrepentido de sus pecados y no haber puesto su fe en el Señor Jesucristo? ¿De qué valdría que esa persona en ese culto quedara libre si mañana vuelve a practicar el pecado? ¿Cuántas personas ven en esas reuniones y cultos de liberación que quedan libres de sus demonios y que luego siguen en su vida de fornicación, siguen en su vida de pecado y acabarán sus días ¿cómo? ¿Cómo? En el infierno igualmente, por no haber rendido su vida al Señor Jesucristo. Hay algo peor que la posesión demoníaca y es la falta de conversión, porque al final es ciertamente un tipo de posesión. No es una posesión demoníaca, pero es una esclavitud al pecado. Las personas también son llevadas por sus pasiones. Cuando nosotros hablamos de posesión demoníaca, hablamos de alguien que ha perdido el control de su ser, a alguien que no tiene dominio sobre sí mismo y que esos demonios toman control de su vida. Las personas que a lo mejor no tienen esas posesiones tienen otra esclavitud, la esclavitud al pecado.
tampoco son dueños de sí mismos, sino que son llevados por sus pasiones, por sus deseos y por sus propias concupiscencias. Así que al final están poseídos por el pecado. La mayor libertad que podemos experimentar es la libertad que el Espíritu Santo trae en la conversión, donde nosotros somos libres de la esclavitud al pecado, donde nosotros ahora pasamos a ser libres de su dominio y ahora somos libres en Cristo Jesús. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. ¿Y saben algo mucho mejor? Que una persona que ahora es creyente, una persona que ahora tiene al Espíritu Santo, una persona que ha sido libre en Cristo, ya no tiene que tener ningún tipo de temor y ningún tipo de miedo a los demonios. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, aquel que es de Dios, el maligno no lo toca. Por lo tanto, aquellos que están en Cristo, aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo, nunca más tendrán que tener ni siquiera temor de que algún demonio pueda entrar en su vida, porque ahora serán el recipiente, el templo del Espíritu Santo hasta el final, porque el Espíritu Santo nos fue dado como sello y garantía de nuestra herencia. Así que, amados hermanos, no hay mejor cosa que podamos hacer que predicar el Evangelio. Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Por eso les animo, amados hermanos, a no buscar un show de liberación y dedicarse a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y lo mejor de todo, cuando llega la conversión, esa libertad es para siempre, hasta que lleguemos a la gloria eterna, donde estaremos por siempre, por los siglos de los siglos, con Cristo y con todos los redimidos. Así que sí, en los relatos de la historia de la iglesia, en el contexto de los reformados, en ocasiones se han relatado algunas manifestaciones de demonios, pero no tiene nada que ver con esos cultos de liberación y esas cosas que se graban, donde incluso esa falsa iglesia de Pare de Sufrir tiene la costumbre de grabar entrevistas a los endemoniados y cómo te llamas y por qué has entrado aquí. Yo sé que casi siempre toman el ejemplo del Gadareno para hacer esas cosas, pero como decimos, un texto sacado de contexto solo sirve para crear un pretexto. Así que lo más importante que podemos hacer en la iglesia es predicar la palabra. Cuando Pablo escribe a Timoteo, no le dice, echa fuera demonios, le dice, predica la palabra. ¿Por qué? Porque al final esa verdad trae libertad a los cautivos. Entonces, amados hermanos, no perdamos de vista lo más importante. Hay algo peor que una posesión demoníaca y es morir sin Cristo, morir esclavo de nuestros delitos y pecados, morir muertos en nuestros delitos y pecados, morir sin conversión, porque eso garantiza una eternidad de condenación. Prediquemos el Evangelio, porque eso sí que va a traer verdaderamente libertad a los cautivos en Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y si llega a pasar que algún endemoniado se manifiesta, confiaremos siempre en la gracia y el poder de Dios, pues Él es todopoderoso y no hay nada que temer, pues está de nuestro lado. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor. Aquí ven el sonido de la naturaleza. Hoy de fondo no estamos en un despacho, pero disfrutando de la inmensa, preciosa y bella creación de nuestro Dios. Nos vemos en un próximo vídeo y recuerden, dejen un me gusta, comenten qué piensan ustedes del tema que hemos hablado y compartan este vídeo con más personas.